estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick y pese a que me muestro muy contenta aquí al inicio del vídeo, hoy vamos a reaccionar a una canción que de contenta y feliz tiene muy poco, la verdad. Y es que se trata de una de mis canciones favoritas de Santa Flow, que se llama Tóxico Destino. Sí, a mí me parece un pedazo de tema, me parece un vídeo muy bueno. Es una canción que ya conozco hace mucho tiempo, pero que quería traer y compartir porque creo que tiene un análisis psicológico muy interesante y han sabido entre Santa Flow y Kako M perfilar ciertos rasgos que son muy interesantes para comentar. Así que dicho esto, nos vamos. Tóxico Destino. Dejadme en los comentarios si ya la habéis escuchado o no. Y si es vuestra primera vez, para yo saber. Porque ya os digo, esta es de las pocas reacciones que hacemos que yo ya conozco la canción, ¿no? Vamos allá. Más Sabor Studios, obviamente. Steve Sullivan, obviamente. No podía ser de otra forma. Vamos, Films. Este sonido... Tengo que pararlo, pero como fan de Magnus, este sonido ya me da escalofríos. Que sabes que se vienen cosas buenas. Simplemente en la introducción destacar varias cosas. Primero, la calidad visual de la imagen. O sea, el vídeo me parece una pasada. A nivel calidad y demás lo iremos viendo también, ¿no? Pero ya con estas tomas iniciales ya se percibe los juegos de luces, la edición de colores muy chula, esa sincronía que hay con el audio. Entonces ya se ve que va a ser un vídeo con mucha calidad. Pero además de eso, musicalmente me parece una canción muy chula. Muy chula, ¿no? Ahora, sobre todo, en un momento en el que estamos sometidos a, digamos, una repetición de patrones muy específica, unas temáticas muy concretas. Es uno de los motivos por los que me gusta Tóxico Destino, porque rompe con todo eso, ¿no? Hace una crítica a un vacío existencial muy grande, ¿no? Nos presenta un personaje con unas características más o menos atípicas dentro de lo que es la música ficción o la música que trata diferentes cuestiones psicológicas en la realidad hoy en día, y porque tiene un estilo musical que a mí me gusta mucho, tiene una forma musical que a mí me gusta un montón y me parece original dentro de lo que hay, ¿no? Vamos allá. Rime la prueba de bombas, de Corea del Norte a islas, tacones de punta en arenas movedizas, milagros y estigmas. Vemos cómo, para comenzar, esta simbiosis y esta sincronía entre la parte musical y el vídeo no solamente ocurre con los ritmos, sino también con lo que se está narrando dentro de las canciones. Y también, presentación de Kako M, ya sabemos su forma, digamos, enrevesada, ¿no? Con esa segunda vuelta de tuerca que Kako M tiene a la hora de escribir. Ya probó el pelo largo, las trenzas, la cresta, ya se afeitó media cabeza, ya compró por eBay extensiones, ya rezó a Dios, a Buda, Alá y a Satán. De momento, nos está presentando una persona que, con todo este tipo de listas y enumeraciones de los estilos de pelo o las religiones por las que ha atravesado, ¿no? O a las que ha sido fiel, nos tratan de mostrar una persona con un sentido de identidad endeble, con una inestabilidad grande en cuanto a identidad, ¿no? En cuanto a forma de presentarse al mundo, en cuanto a forma de llevar sus propias creencias. Entonces, esto ya nos va dejando un poco entrever cómo es la chica que es protagonista de esta canción. Que encontramos mucha inestabilidad en ella y un concepto de identidad bastante inestable. A Krishna ya fumó, esnifó, se metió ácido dentro del párpado, ya cocinó entre químicos su tóxico destino. Es una persona que se relaciona con el mundo del consumo de sustancias, además dentro del consumo de sustancias también muy variadas, ¿no? O sea, todo el rato se repite ese patrón de la inestabilidad, el probar cosas nuevas, la impulsividad, pues eso, no tener una forma definida de ser, sino probar una cosa, otra cosa y pasar a la siguiente. Y a mí esta parte en específico me gusta mucho, ¿no? Porque hablando de las sustancias, dice que ha cocinado ya su tóxico destino, y de ahí viene el nombre de la canción, porque, o sea, obviamente es un juego metafórico, no solamente cocina tóxicos, sino cocina un tóxico destino. Es decir,
las acciones que ella está llevando a cabo están creando una realidad futura. Y esa realidad futura, si la cocinas con tóxicos, pues tendrás destino tóxico, ¿no? Me parece muy interesante. Ya orinó sobre un pervertido, ya probó el bondage imprudente, el sexo asesino, el gambán DP con un follón de hippies. Y no es suficiente. Aquí nos está hablando de probar prácticas sexuales atrevidas, de riesgo o, pues eso, relacionadas con el mundo de la violencia. Pero todo el rato es la misma idea, ¿no? Pareciese que no es algo que nace de un gusto y de una sensación de identidad fuerte, un yo sólido, sino hay muchísima inestabilidad en el yo, entonces pruebo una cosa, pruebo otra cosa, pruebo otra cosa, pruebo otra cosa, y parece que nace más de la impulsividad y del gusto por probar cosas diferentes que de que se genere un gusto por una práctica en específico o por un modo de vida en específico. Ya canto borracha y always love you. Ya adoro a Kurt Cobain y después lo odió cuando descubrió Muse. Ya se hizo bisexual, pansexual, antrosexual, demisexual y asexual. Hasta aquí otra vez lo mismo, esta vez con respecto a la sexualidad, tanto me refería como a la orientación o la identidad sexual, ¿no? Es decir, ya se ha identificado con muchas etiquetas diferentes a nivel sexual, ¿no? Y esto del rato, repito, la misma idea, inestabilidad y falta de construcción. Hasta aquí hay cierta parte que puedes asociar como a una forma genérica de ser, sobre todo en fases adolescentes o en rasgos típicos de la fase de madurez de la adolescencia, que se caracteriza precisamente por esa inestabilidad, por esa lo difusa que está la identidad y la falta de construcción que tienes en ella, el probar muchas cosas nuevas, el construirte a ti mismo. Pero claro, todo eso es un periodo que debe de ser limitado en el tiempo para luego poder consolidarse la identidad, el yo y el modo de vida en la etapa adulta, que se caracteriza por más estabilidad, ¿no? Como dice Exa en el chat, pues hay muchos adolescentes de más de 30 años, sí. Eso pasa, hay personas que no llegan a dar ese paso a la etapa de madurez más adulta, ¿no? Y que se quedan enganchadas en ciertas dinámicas o que presentan ciertos rasgos que son más propios de la edad adolescente que de la edad que les correspondería por madurez como tal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me aburre? Y nada es mucho, porque me siento una imbécil al sonreír en un mundo mustio. Aquí la vemos en terapia, ¿no? Como además me gusta mucho el juego de colores que hay. Fijaos la diferencia en los colores, no solamente entre los planos que sale KQM cantando y los que narran y muestran la historia de la chica, sino dentro de los de la chica, pues cuando salían las escenas de BDSM salían en rojo, ahora que está en terapia salen el color mucho más apagado y todo mucho más gris, ¿no? Se va jugando mucho con eso y de verdad me fascina. Porque me odio a mí, odio a mi país, odio a mi gente, porque es obligatorio sentir el odio para sentirme inteligente. Fijaos en este detalle que es muy interesante. Me gusta mucho que tenga este pequeño momento en el que se escucha como la voz de KQM y también la de la chica gritando esto, ¿no? Desde la más absoluta frustración se nota que es algo egodistónico para la persona. Es decir, ese modo de vida, esa impulsividad, esa forma de ser, ese probar, esa inestabilidad en el yo y en la identidad, no es algo que la persona viva como que es propio de ella. Ah, sí, yo soy así. Ah, vale, sí. Y se vive con aceptación e incluso con gusto. Sino al revés, se vive como algo, como si estuvieses infectado, ¿no? Como si fuese un patógeno que tú tienes. Es que esto no es mío, es que ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No solo a veces nace de la diferencia con el resto, es decir, ¿por qué esto me pasa a mí y al resto no le pasa? Sino, ¿por qué esto me pasa a mí? Porque esto no es propio mío. Esto es algo que es desagradable y es algo que percibo como algo ajeno a mí, pero que me pasa a mí. Entonces se generan como estas incongruencias y dificultades, porque al final estás llevando a cabo conductas, teniendo pensamientos, teniendo emociones que no van de acuerdo a tus valores, a tu modo de vida o a lo que tú percibes como tú, ¿no? Sabiendo encima que hay mucha inestabilidad en ello. Y claro, lo que nos muestra su forma de gritar es eso, una frustración enorme, un montón de rabia y un montón de enfado, al fin y al cabo, ¿no? Y lo que dice es eso, ¿por qué es obligatorio sentir el odio para sentirme inteligente? O sea, ¿por qué necesito odiar? ¿Por qué no puedo vivir en calma, no? Pareciese que lo que la persona desea es completa calma y que por algún motivo no se da esto, no es capaz de vivir en esa calma, sino que tiene necesidad, tiene insaciabilidad de toda esa parte de emociones de rabia, ¿no? Y de odio. Ya has sido filósofa en Twitter, activista en Facebook, modelo en Instagram, de andar por casa, analfabeta en el WhatsApp. Esta parte también me gusta mucho, porque, bueno, ya he visto a KQM hacer varios juegos de ese estilo,
pero en este caso me hace mucha gracia la crítica que hace a las redes sociales y al uso de las redes sociales, que más allá de narrarnos cómo ella usa las redes sociales, creo que también tiene una parte de, digamos, el rol, el papel o la máscara que tomamos todos cuando usamos ciertas redes sociales. O sea, quien usa Instagram se las da de modelo y quien usa Twitter se las da de filósofo. Y entonces es muy curioso cómo también al final acaba siendo una crítica social a las máscaras de cada red social. Y no me parece desacertada la crítica, ¿qué os voy a decir? Ya prometió no amar, ya le rompieron el corazón de niña, ya se manifestó sin saber que se manifestaba contra sí misma. Ya se ha tatuado símbolos de ideologías contrapuestas, quiere ser más que nadie, tener respuestas. También aquí hace esa parte de crítica política, ¿no? A la identificación de los grupos políticos. Y es que uno de los ámbitos, bueno, a los que estas personas con necesidad de impulsividad y con un sentido del yo y de la identidad inestable suelen acudir para encontrarse reafirmadas y encontrar una identidad, suelen ser espacios donde hay identidades colectivas. Ha mencionado, por ejemplo, el tema de la sexualidad, porque al fin y al cabo las categorías y etiquetas de orientación sexual o de identidad sexual generan una identidad colectiva que tú puedes absorber si no tienes un sentido del yo fuerte. Lo mismo pasa con los grupos políticos, ¿no? Al final tienes un grupo con un pensamiento marcado, con una sensación de pertenencia a ese grupo y que tiene una identidad en sí misma el grupo. Lo que pasa es que esa no es tu identidad. Si tú tratas de absorber la identidad del grupo, pues la estás impostando y la estás fingiendo. Y eso genera los roces que hemos visto, porque no se llena ese vacío. Sino es una visión, o sea, es el crear una identidad muy superficial. Es el copiar la identidad del resto de personas, ¿no? De ese grupo. Pero no generas tú la tuya propia, no construyes tú tus valores, no tienes tú tus propias disonancias cognitivas en las que se van dando discusiones entre distintos valores que tienes, entonces vas avanzando en cómo los vas conjugando, no vas tú adquiriendo las experiencias y analizándolas dentro de tu propio pensamiento crítico, sino que simplemente lo succionas, ¿no? Esto hay un proceso psicológico que se llama el mirroring, que serían... Es que además, no sé por qué los procesos psicológicos, si los mencionas en inglés, suenan como mucho más épicos. Pero es esta cosa del espejismo, ¿no? De yo no tengo una identidad fuerte, entonces lo que hago es copiar lo que tengo enfrente. Y esto en ocasiones se dan a aquellas personas que son muy camaleónicas. Personas que están contigo y son de una manera y están con otra persona y son de otra manera totalmente diferente. Y actúan, te copian sin que te des cuenta a lo mejor palabras que tú dices, frases que tú dices, ideas que tú dices, con esa idea de que os llevéis bien o a veces en ocasiones ni siquiera es un proceso consciente, sino simplemente copian lo que tienen delante como mecanismo que han desarrollado para enfrentarse al ámbito social. Obviamente todos cuando estamos con unas personas u otras cambiamos ligeramente nuestra forma de comportarnos, pero siempre hay una esencia de fondo que entendemos como identidad, que es nuestro repertorio de conductas más habitual. Estas personas que realizan las prácticas de mirroring pareciese que no tienen esa base, ¿no? Que son una copia literal de lo que tienen enfrente. Esa pregunta eterna más que nadie, ese es su lema. Ya mostró soluciones sin preguntarse si ella era el problema. Esta es una de las partes que a mí me parece más duras de la canción, al menos de la parte de Kako M, porque ahora veremos la parte de Santa Blue. Y es este momento en el que dice que ella está buscando constantemente respuestas, ¿no? Y pareciese que no llega a ellas. Y que no para de poner en práctica soluciones y pues eso, ir a terapia y cambiar de grupo y llevar a cabo como muchas estrategias, pero no conoce realmente cuál es el problema. Y Kako me dice, a lo mejor el problema eres tú. Y a mí me parece muy duro, me parece una visión muy dura. Desde luego que el problema está dentro de la persona y en cómo se está interactuando con el medio y que hay un problema de base probablemente identitario muy potente en este personaje, ¿no? Pero, claro, es una devolución muy dura y muy, muy cruda, muy, muy cruda. O sea, estás haciendo un montón de cosas, estás presentando soluciones a un montón de problemas ficticios, pero a lo mejor el problema eres tú y por eso ninguna solución funciona, ¿no? Muy fuerte. Dice Exa que cree que hay mucho mirroring y que hoy en día tal vez la sociedad actual sea más propensa al mirroring y no se busca tanto la identidad desde dentro. Al final la identidad tiene los dos valores. Está la identidad personal y la identidad social. Cómo yo me percibo y cómo el resto me perciben. Cómo yo me construyo y cómo el resto me construyen. Y ambas existen por igual. Hay sociedades que le dan más importancia a una identidad y sociedades que le dan más importancia a la otra. Fíjate que precisamente, aunque vivimos en un mundo muy superficial
y muchas veces adquirimos, pues por ejemplo, activismo de sofá, que le llamaba Bauman, ¿no? Causas sociales que nos definen mucho identitariamente, pero que no nos involucramos muchas en ellas, entonces nos dan una falsa sensación de identidad social, pero que es muy endeble porque es muy superficial. Yo pienso que si tengo que decantarme por un lado, estamos en la sociedad que te impulsa a buscar mucho más dentro de ti las respuestas que en el resto. Y que esto nos lleva a tener mucha más distancia con el resto de personas, las redes sociales, o sea, me refiero no a redes sociales de internet, ¿no? Sino a las redes de apoyo que tenemos, la socialización, los amigos, la pareja, son más superficiales. Yo coincido con Bauman en eso, en el apartado de sociedad líquida, la visión de la sociedad líquida. Entonces, para mí lo que se está rasgando es el apartado social. Y de ahí que toda la parte superficial salga de eso. Pero que gran parte de los discursos o la visión que tenemos es que tú eres un individuo aislado y no tienes que permitir que el resto te digan lo que hacer y que no te tienes que dejar llevar por el resto. O sea, esos son los mensajes, digamos, que yo creo sobre los que se sustenta la sociedad. Que eso luego implica que muchas veces adquirimos como consecuencia identidades sociales superficiales. Sí, pero creo que todo parte de una visión más individual y menos social, personalmente. Uf. El cambio de los colores, el piano, todo te indica que se viene un cambio chungo, ¿eh? Y es que... Ahora viene Santa Flow. Entonces, lo chungo es la participación de Santa Flow en esta canción. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto una descripción por parte de KQM. KQM te describía las conductas, lo que hace esta chica. Ahora Santa Flow va a, en tal caso, describir un poco la parte más interna de ella, pero nos va a mostrar la parte del sufrimiento. No lo que se ve desde fuera, sino lo que se ve desde dentro, ¿no? Y ya empezamos esta parte viendo cómo ella muestra autolesiones, no para de temblar. Cuando está sola pareciese que no todo es tan divertido como cuando está con amigos, como cuando practica X cosas sexuales, como cuando se lía con no sé quién, no sé cuántos, sino que ahora pareciese que no es todo tan happy flower, ¿no? Vamos allá. Y es que tiene un infierno dentro, y ese sufrir le hace sentir que ya es el centro. Es que no puedo con mi vida, ¿eh? Es que cómo suena esta parte. Ok, la parte que KQM suena muy bien y tal, pero es mucho más liviana. Pero aquí la sensación de cadenas de fondo, oh, Dios, me tiene enamorada. Del universo, pero eso es un mal cuento que se cuenta y no se da cuenta, es otro intento de llamar la atención, la misma canción, pero... Aquí hace mención a cómo una de las grandes de los grandes pesos que ella arrastra es el hecho de que ella se cuenta a sí misma que es el centro del universo y que eso le genera mucho sufrimiento. Mira, chicos, yo cuando escucho esta canción, ¿vale? Y esto ya sabéis que no se puede diagnosticar a alguien si no has hecho proceso terapéutico, sin herramientas de evaluación, sin pasarle test, pruebas, etc. Pero tratándose de un personaje ficticio, si me tuviese que lanzar a la piscina, cuando yo escucho esta canción, para mí esto resuena mucho a trastornos de personalidad, del clúster, es que probablemente un trastorno límite de la personalidad o un trastorno histriónico. Básicamente. Y por eso KQM habla de que hay algo mal en ella. Porque la construcción estructural de la personalidad está rota. Porque es su personalidad lo que está mal. No es una persona... Está mal, entendedme. No es una persona que tiene una depresión. Pero hay una persona de fondo. Hay una identidad, hay una personalidad, hay unos valores morales que se ven afectados por la depresión. Y la depresión puede carcomer muchísimo a la persona y puede comerse todo eso. Pero es algo, digamos, externo y ajeno. En este caso, lo que es... atípico y genera mucho sufrimiento a la persona es la construcción de personalidad que ha tenido. Sé que los trastornos de personalidad tienen mucha crítica y hay autores incluso que consideran que no existen y que, ¿vale? Pero tratándolo como desde la perspectiva de los manuales diagnósticos más extendidos. Es esta visión de los trastornos de personalidad como una construcción estructural en la persona. No es algo que se cure, es tu forma de ser lo que te está generando todo este daño, ¿no? Entonces, ¿cómo te libras de ello? Yo tengo mis dudas de si se tratase de un trastorno límite o histriónico. ¿Por qué? El trastorno histriónico se caracteriza por esa búsqueda constante de ser el centro de atención,
de llamar la atención. Entonces, personas que tienen una forma más histriónica de relacionarse con el mundo pueden buscar justamente tener esos comportamientos y pueden ser muy camaleones a nivel social porque buscan llegar a un sitio y llamar la atención, pero eso desgasta mucho a la gente y normalmente los círculos de personas no suelen admitir muy bien patrones muy histriónicos y mantenerlos a largo plazo. Además de que si tú llegas, por ejemplo, a un grupo de personas LGTB y tú eres demisexual, pues ya no llamas la atención. Porque esa cosa que te hacía destacar en otro grupo, de repente en este grupo no te hace destacar, ¿no? Y por otro lado, pienso que podría ser un patrón más límite de la personalidad, porque el trastorno límite se caracteriza por un enfado muy grande de base, porque digamos que la característica principal sería el miedo y pánico completamente desbocado al abandono específicamente. Entonces, las personas con trastorno límite de la personalidad muchas veces pasan por estas estrategias de mirroring, de camuflaje social, no para llamar la atención ni para lo que sea, sino porque de verdad tienen un sentido de identidad muy endeble, porque su único objetivo es que no les abandonen. Y de hecho muchas veces tienen conductas muy impulsivas porque prefieren abandonar antes de que les abandonen, ¿no? Tienen explosiones de rabia muy grande y de enfado muy grande, tienen conductas muy impulsivas, mucho consumo de sustancias, etc. Entonces son como dos perfiles de personalidad que a mí me encajan mucho en esta canción, depende de cómo quiera ser leída. Al final son 5 minutos de una historia ficticia. Y puede ser esto o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero nada, lo dejo aquí como reflexiones que tengo. Por favor, no diagnostiquen gente así tan superficialmente. Yo lo digo aquí por no enrollarme más y no entrar en profundidad y con un ejemplo muy random, ¿vale? Pero nada, simplemente como compartir la reflexión. Pasa la vida y no hay salida de ese averno. Cada fase solo fue un parche, el fuero interno. ¿Veis esa imagen de romper como todas las fotos y demás? Es muy límite, ¿no? Porque es esa ruptura con el entorno, porque se pasa de una idealización muy grande. O sea, este paso del amor al odio, en el caso de trastorno límite de la personalidad, es extremo. Es de la idealización a la devaluación, de ser Dios a ser el demonio. Entonces las rupturas de las relaciones son muy abruptas, hay muchas dificultades en mantener las relaciones a largo plazo, ese miedo al abandono no viene de la nada y viene básicamente de ese proceso de idealización en el que entiendes que tu pareja o tus amigos o tus personas cercanas, generalmente suele ser la pareja, es como Dios. Y lo endiosan muchísimo. Entonces esa ruptura con la realidad, la mínima que hace algo que no cumple tus expectativas o que dispara ese miedo que tienes a que te abandone, pues lleva a conductas de este tipo, ¿no? Sabe y a veces nace un remordimiento, la disonancia cognitiva en contra del tiempo. Es que, o sea, la forma que tiene Santa Flow de actuar frente a la cámara, ya sabéis que a mí me gusta mucho plantearme cómo se ve esto siendo grabado, porque ahora estamos viendo el videoclip editado y demás, pero tú imagínate a Santa Flow haciendo 47 veces así, en cámara, ¿no? Entonces me da como una perspectiva diferente, pero Santa Flow y su rabia no se siente como un acting, o sea, esto se siente tan natural. La disonancia cognitiva en contra del tiempo. Se siente súper natural. Quiso escapar, ella se sintió diferente y buscó gente igual. Qué paradoja, la persona y su necesidad de pertenecer a rebaños y reconfortar. Una conciencia con mentiras para soportar. Estar con ella mismo un día y otro día más. Con paranoia va matando la objetividad. Quiere vivir dentro de una burbuja de cristal y estar... Fijaos todo lo que menciona aquí, ¿no? Cómo necesita el rebaño para construirse. Y que todo esto proviene de el hecho de que ella comenzó a sentirse diferente, ¿no? Esa sensación de bicho raro que al final acabó desembocando en que ella buscase grupos de gente también rara. Entonces, por ejemplo, en las imágenes vemos lo que parece como una secta, ¿no? Y que ella está pasando a formar parte de ello. Y que estos son todo estrategias para aliviar esas sensaciones de bicho raro y esa sensación de distancia con el resto, ¿no? Me parece muy muy llamativo porque es de lo poco que podemos saber. A veces cuando veo este tipo de rap ficción, y en este caso en específico, me encantaría conocer la historia completa de esa persona. ¿Sabéis? Todo. Quiero leerme la biografía. Quiero un libro de 500 páginas que me cuente cómo fue el entorno familiar antes de que naciese, cuándo nació, cómo fue su infancia, su adolescencia, su edad adulta. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Justificando cada acto miserable con su verdad. Qué fácil es echar la culpa de lo que siente a los demás y refugiarse en la anestesia de la mediocridad social. Aunque sonría en cada fotografía, sé que por dentro está fatal. Aunque sonría
en cada fotografía sé que por dentro está fatal, ¿no? Pareciese que ella se está desconectando mucho de la realidad y está viviendo en su propia burbuja porque le cuesta mucho y le duele mucho enfrentarse a lo real. Tanto que no puede soportarlo, entonces empieza a meterse dentro de su propia visión y empieza, pues fíjate, la sensación de distancia que tiene, que está unas niñas por la calle, se le queda mirando raro, etcétera. Quiere que el mundo le recompense por haber pasado fatiga cuando la caga, que es a menudo nunca permite que se lo digan. Nadie le debe nada, lo que le falta es responsabilidad. Y ese es el tema, que va de víctima buena y es un cáncer. Bueno, eso ya es Santa Flow, modo desbocado. Ojo que se viene, ¿vale? Ya viene momentazo Santa Flow. Pero al final de lo que te está hablando es eso, ¿no? Ella tiene mucho resentimiento porque ha sufrido mucho y casi falacia del mundo justo, ¿no? El mundo es justo, entonces el mundo me debe algo de vuelta. Porque las cosas, si yo he sufrido mucho, ahora me esperan muchas cosas buenas. O la interpretación más desde la venganza y el rencor, si yo he sufrido mucho, está justificado que yo haga daño de vuelta. ¿Sí? Porque a mí el mundo me ha hecho daño, entonces yo puedo hacer daño al mundo y no pasa nada. Y al final hay una dificultad muy grande para lidiar con la responsabilidad, probablemente porque hay un sentido de identidad muy endeble y hay mucha dificultad para poder sostener la culpa. Muy, muy grande. Para lidiar con muchas emociones diferentes, pero la culpa muy probablemente sea las más difíciles de lidiar, ¿no? Porque es que todo esto parte de una necesidad de reconstruirse desde cero. Entonces, claro, es como una torre de cartas que haces un pelín así, ¿no? Y ya se cae entera. Por muy bien construida que esté, por muy grande que sea, pero está hecha con cartas. No es ladrillo. Entonces, las pequeñas experiencias, las pequeñas distancias, las pequeñas críticas no pueden ser aceptadas. Porque es que se me cae todo el sistema. Yo tengo una construcción de identidad de cartas. Entonces no puedo aceptar críticas, no puedo aceptar daño, no puedo aceptar absolutamente nada. No puedo responsabilizarme de las consecuencias de mis actos, porque eso implica que se caiga toda mi construcción de mí mismo. Y claro, es imposible de manejar eso. No permite que se lo digan, nadie le debe nada, lo que le falta es responsabilidad. Y ese es el tema, que va de víctima buena y es un cáncer. Santa Flow. Va de víctima buena y es un cáncer, ¿no? Es muy interesante esa diferencia entre la víctima y la victimización, ¿no? Como una persona que ha sufrido mucho, imagínate situaciones muy desagradables, lo que más desagradable te puedas imaginar, ¿no? Sí que puede justificar o explicar la posición de víctima y puede contextualizar el sufrimiento humano, pero ¿hasta qué punto eso es una carta que tú puedes usar para justificar absolutamente cualquier conducta que lleves a cabo, ¿no? ¿Dónde empieza el papel de víctima? ¿Y dónde termina? ¿Y dónde empieza la victimización? ¿Y dónde termina? ¿No? Digamos como si hubiese una línea ahí de yo soy víctima, entonces yo requiero ciertos recursos o yo puedo tener como estas excepcionalidades porque he sufrido esto y esto lo explica. Pero cuando se trata del daño ajeno, ¿no? De la causa de causar sufrimiento al resto, ¿hasta qué punto se lo justifica, no? Parece que es una línea que no se puede traspasar. Todos tenemos nuestras luchas internas. Me da igual si tienes concha o carajo entre las piernas. Ese no es el tema, no proyectes fuera tu debilidad, tu miseria. Yo me cago en los colectivos separatistas de mierda. Santa Flow, el menos rabioso, ¿vale? Está criticando la rabia de esta mujer, pero Santa Flow desde cero rabia. No, amamos a Santa Flow en su fase desbocada, 100%. 100% la amamos, a mí me encanta. Conecto mucho con la rabia de Santa Flow. O sea, mi rabia suena muy así. Lo que pasa es que no hago música, pero si la hiciese sonaría muy así. La cosa es esa, ¿no? Hay una parte de crítica política, obviamente, crítica a ciertos movimientos feministas o a ciertos movimientos relacionados con la sexualidad que sí que buscan esa división, ¿no? Y la cosa es que hay una parte en la que Santa Flow reconoce que todos tenemos luchas internas y que todos pasamos por debilidades o por reconstrucciones de la identidad o tenemos ciertos apartados más sensibles, ¿no? Eso, por ejemplo, en la carrera de psicología se ve un montón, porque cada uno tenemos algunos temas a los que somos más sensibles que otros y cuando toca una asignatura o una clase de tu tema sensible, porque en psicología se abordan temas muy diferentes, pues hay personas que tienen más dificultad o menos para asistir a ello, no asisten a las clases o les resulta incómodo, o sea, todos tenemos como nuestras pequeñas cosas, ¿no? Nuestros temas sensibles, nuestras luchas, todo ello, pero hasta qué punto tú tienes la capacidad de agredir a los demás. Fíjate que en toda la canción nos ha hablado solamente de cómo a uno mismo le afectan, cómo esa chica le afecta, cómo esa chica vivencia esa crisis de identidad, esa falta de identidad que tiene. Pero sin embargo Santa Flow da por hecho y nos medio muestra
que esto hace que ella se comporte mal con el resto de personas de su alrededor y que eso no estaría justificado, ¿no? Y resaltar también la frase de yo me cago en los colectivos separatistas de mierda. Así tal cual, como frase, me parece muy bien pronunciada. Porque es que ciertamente creo que vivimos... O sea, esto siempre lo explico de esta forma. Todas las personas, coges a dos individuos completamente random y esas dos personas siempre van a tener cosas en común y cosas de diferencia. Siempre, todo el mundo. Aunque con una persona tengas una cosa en común y con otra tengas 50. Pero siempre hay puntos de semejanza y puntos de diferencia. Siempre. Por ejemplo, puede que alguien tenga una opinión política contraria a la tuya y si conoces a esa persona en un debate político probablemente no la tragues, pero a lo mejor os gusta el mismo grupo de música de rock y si os conocéis en ese concierto de ese grupo de música que te gusta, probablemente os volváis amigos inseparables, ¿vale? El contexto y el cómo buscamos las semejanzas o las diferencias marcan mucho nuestras relaciones sociales. Yo personalmente creo que estamos en un momento en el que la identidad colectiva del sujeto o la idílica del sujeto, la modelo, ¿no? La identidad modelo del sujeto está muy basada en las diferencias. En el ser especiales, en el ser diferentes, en qué te diferencia a ti y qué te hace a ti especial, ¿no? Pero se nos ha olvidado que tenemos un gran apartado de semejanzas con el resto de personas y eso no está casi trabajado y eso no está casi recogido y eso no está casi vivido, ¿no? Casi te vivencias con una persona diferente y no con una persona igual. Y fíjate, ¿no? Cuando ibas al colegio y estabas en primaria y hacíais como actividades por la paz mundial o por la cooperación en general, ¿no? Parece que lo más importante era que todos somos iguales. Pero sin embargo, ahora la forma de vivirnos y construirnos, esto se queda simplemente en lemas. Y lo importante es qué te diferencia, ¿no? Y creo que sí que hay mucho grupo político, grupo ideológico o grupo social que nace de esta corriente de las diferencias, bebe de ella, pero también construye un futuro en el que se polariza más y se marcan más las diferencias entre el uno y el otro, ¿no? Y así vemos que la sociedad, esta canción de cuándo es, de hace ya unos años, de hace 7 años, y esto, en mi opinión, no ha hecho más que aumentar ese separatismo, ¿no? Esa diferencia, esa vivencia de lo social y de los colectivos sociales casi como clubs de fútbol. Yo soy de este team, tú eres de este otro team. Yo soy puchaina y tú eres fifeboxiano, ¿no? Entonces es como esta diferenciación. Y tú tienes que elegir un team. Tienes que elegirlo. Porque no eres un ser humano en complejidad, sino tú tienes una característica distintiva que te hace diferente al otro. Y creo que eso parte también de... O termina en una gran deshumanización del resto de personas que no entran en tu categoría de identificación, ¿no? Es un problema que venga de los demás, es tu incapacidad para afrontar la realidad. Es algo personal que quieres disfrazar porque eres débil e incapaz. Discusiones con el resto, etcétera. Me hubiese gustado que ahondasen más en la canción en la parte negativa que le supone a nivel social, porque es lo que os digo, solamente son unos frames en el videoclip, pero me hubiese gustado mucho a nivel letra el ver cómo le afecta socialmente negativamente a esta persona, ¿no? Y qué dificultades supone el vivir con una persona así y todo lo que está hablando Santa que se hubiese explicitado más, ¿no? Esta sociedad decadente alimenta esa fragilidad, pero el mundo real contiene oscuridad, dificultad. Si no lo puedes aguantar, bórrate ya y deja a los fuertes avanzar. Es muy duro el final, Santa Flow es muy duro en general, pero este final me parece muy fuerte. Obviamente esto nace de una manera desbocada de soltar la rabia hacia cierta cuestión social y además Santa Flow, que ya sabemos que es una persona como muy rígida y muy fuerte y que valora mucho la fortaleza y la entereza, pues que realiza esta crítica desde esa perspectiva, pero llega hasta el punto de decir si tú eres tan frágil, deja de molestar al resto y si hace falta, acaba con tu vida, ¿no? A mí obviamente no defiendo ese mensaje, me parece un mensaje muy peligroso, entiendo esa función que tiene el arte muchas veces de desbocar, ¿no? Y de sacar ciertas emociones y puede ser catártico, pero por favor que nadie se quite de en medio, que nadie acabe con su vida, si te lo estás planteando, si te identificas en algo en la canción, si tienes dificultades a nivel psicológico, siempre puedes acudir a un profesional, en caso de que te estés planteando acabar con tu vida. Por favor, llama al 112, cuenta tu situación o busca un terapeuta que te pueda guiar porque estos problemas de identidad que aquí se narran, todas estas dificultades sociales, todo este rol de víctima que es empleado de forma instrumental, todo esto es trabajable, ¿vale? Todo es trabajable, todo esto que se narra no son cosas que tengan un destino
fatal, marcado, no son cosas que, aunque se sienta a veces que no superan, tengan por qué ser así, y no estás condenado a vivir de la misma forma, y hay maneras de tratarlo y de salir de estos bucles y estos ciclos que aquí se narran, ¿vale? Pequeño asterisco en contra del suicidio. ¿Qué os pareció? ¿Qué os ha parecido, chicos? A mí me parecen una de las canciones más interesantes de Santa Flow con KQM, la verdad, porque perfilean a alguien psicológicamente de forma bastante profunda para lo que te permiten 5 minutos. Espero que os haya gustado este análisis que he traído y las cosas que he comentado. De todas formas, leeré vuestra opinión y vuestros comentarios para saber un poco cómo lo vivís vosotros y cómo lo interpretáis vosotros. Al final hay muchos huecos en blanco, nos lanzan simplemente 3 o 4 características y nosotros tratamos de entender cómo es la persona y de reflexionar al respecto. Pero bueno, musicalmente nada que decir, me parece una canción simplemente increíble, suena muy bien, el estilo de KQM es muy chulo, el de Santa Flow es muy chulo y cómo todo esto se plasma en videoclip también está muy guay, la verdad. Así que nada, si os ha parecido también muy guay esta reacción, recordad que podéis dejar un like y suscribiros para ver más reacciones como esta. Nos vemos en la próxima. Chao.